Erev Shabbat Kodesh, bienvenidos y bienvenidas, mis queridos. Estamos alcanzando en la Sagrada Torá la lectura de Perashat Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv, y estamos alcanzando la segunda vela de Hanukkah, Dios mediante. El Rambam introduce las leyes de Hanukkah en su capítulo 3, repasando la historia de Hanukkah, tras lo cual presenta la obligación de encender las velas de Hanukkah, de usar velas en Hanukkah. Debido a esto, los sabios de esa generación establecieron que estos 8 días, los 8 días de Hanukkah, que se extendió el milagro, serán días de alegría y alabanza, y que durante ellos encenderemos velas por las noches en las entradas de las casas para demostrar y publicitar el milagro. Y encendemos velas, dice Rambam, durante ellos, en estos días. El encender las velas es una mitzvah que proviene de la ordenanza rabínica, mitzvah de Rabbanán. Rav Soloveitchik Zatzal notó la aparente redundancia en la descripción del Rambam de esta mitzvah. Más allá de ser un estudioso impresionante del Rambam, Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik siempre escribe, a veces por lenguajes que se reiteran. Rav Soloveitchik dice: una vez que escribió que los sabios de esa generación promulgaron que encendiésemos velas por la noche, ¿por qué entonces tiene que enfatizar? Y encender velas durante ellas es una mitzvah. Ya sabemos que es una mitzvah. Rav Soloveitchik sugirió que el Rambam consideraba la obligación de encender las velas de Hanukkah como una doble obligación. En primer lugar, el encendido en sí mismo constituye una obligación para conmemorar la nueva dedicación del templo después de la victoria de los Hashmonaim, que implicó el encendido de la menorá del templo, nada más y nada menos. Además, Hazal, nuestros sabios, decretaron que publicitáramos los milagros de Hanukkah a través de una demostración pública de las Nerot, de las velas de Hanukkah. Así, Maimónides comienza hablando del milagro de Hanukkah y explicando que estamos obligados a encender velas en las entradas de las casas para demostrar y publicitar el milagro, Pirsume Nisa, refiriéndose entonces a la mitzvah de publicitar el milagro de Hanukkah. Luego añade que más allá de esta obligación, encender velas durante las mismas es una mitzvah, independientemente de la exigencia de dar publicidad al milagro. Según lo que comprende Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik Zatzal, cuando la halajá permite iluminar el interior de la casa, cuando la iluminación exterior representa un peligro, lo hace porque encender las velas de Hanukkah en sí mismo cumple con una obligación, incluso si no se logra publicitar el milagro. Si uno no puede cumplir la mitzvah de publicitar el milagro, Pirsúmanes, puede cumplir el otro aspecto de la obligación simplemente encendiendo velas de Hanukkah en el interior de su casa. Por lo tanto, Rav Soloveitchik sostuvo que el Rambam cuestionaría la decisión del Ramá, de Rabbi Moshe Isserles, que cuando uno enciende en un interior, no debe encender las velas de Hanukkah en la misma área donde normalmente enciende velas con fines de iluminación. Según el Ramá, incluso cuando se ilumina un interior o dentro de la casa, uno debe alcanzar cierto nivel de pirsume nisa, de publicidad del milagro, encendiendo velas en un lugar donde normalmente no se encienden velas. Recordemos que en la antigüedad se encendían velas, no había luz. El Rambam, argumentó el Rav Soloveitchik, sostendría que esto es innecesario, ya que cuando uno enciende en el interior, en cualquier caso cumple solo el aspecto de la obligación que implica la conmemoración de la nueva dedicación del templo, Hanukkah Bet HaMikdash. Esta obligación no depende en absoluto del aspecto de la publicidad, de la publicitación, y por lo tanto uno puede encender las velas en tal caso en un lugar donde normalmente enciende velas. Sobre la base de este análisis, Rav Soloveitchik sugiere una explicación para los comentarios por lo demás detallados de Rashi en Masejet Sukkah. La Gemara allí introduce la obligación de recitar una brajá al ver las velas de Hanukkah si él mismo no puede encenderlas. Miren qué interesante. Rashi explica el caso de la siguiente manera. Él no encendió en su casa,
pasa de repente por la calle, por el dominio público, y ve una vela de Hanukkah en las puertas judías, en las puertas que dan afuera. Porque hay una mitzvah de colocar las velas en la entrada de las casas, entonces debe recitar una brajá por ese avistamiento. ¿Por qué Rashi encuentra necesario enfatizar en este contexto el hecho de que Hazal requerían una iluminación específicamente en la entrada de la casa? Las luces, ¿no? Las velas de Hanukkah. Rav Soloveitchik explicó que Birkat Ro'eh, la bendición del que mira, del que avista, la obligación de recitar una verajá al ver las velas de Hanukkah, evoluciona claramente desde el aspecto de Pirsum Enisa, la publicidad del milagro de Hanukkah. Por lo tanto, según Rashi, uno recita esta verajá solo si ve las velas de Hanukkah encendidas en la entrada de la casa de alguien, ya que estas velas cumplen no solo la obligación de encenderlas per se, sino también el aspecto de Pirsum Enisa. Sin embargo, si una persona ve velas encendidas en el interior de una casa, no habrá de recitar una braja. Dado que estas velas no se encendieron en el cumplimiento de la obligación de Pirsumé Nisa, de publicitar el milagro, y cumplen únicamente el requisito independiente del encendido de velas conmemorativos, la mitzvah de la que hablaba Rambam, el concepto de Birkat Roé entonces no se aplica. En consecuencia, Rashi enfatizó que solo cuando uno ve velas encendidas al aire libre, en el dominio público, está obligado a recitar Birkat Roé. Entre el relato, la leyenda, los hechos, se transforman todos en la halajá diaria. Esta es la vida del pueblo judío. Poder recurrir a la Torá, poder recurrir a los argumentos de nuestros rabinos y poder vivir, si Dios quiere, siempre de acuerdo a la halajá. Aquí, una explicación más acerca de esta maravillosa halajá que nos permite a nosotros vivir dignamente como Yehudí. Shabbat Shalom, Umeborach, Hag Urim Sameach, así se la llama también Hag Urim. Urim viene de la palabra Or, una fiesta de las luminarias muy, muy, muy feliz. Y que solamente tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Benejamot. Gracias, muchas gracias por acompañarnos.